capítulo 3. Después le dijo a su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote de tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Bueno, continuamos con nuestro estudio de este pequeño libro, pero muy interesante, ¿no? Se suele escuchar por los pasillos de la iglesia: el hombre propone, pero Dios dispone. Bueno, algo de verdad hay en esa frase, ¿no? Pero también suele ser una muletilla que utilizamos para justificar nuestras decisiones apresuradas y que terminan en fracaso. Yo todo lo dejo en las manos de Dios. Es como decir: si me va mal en mis decisiones, la culpa no es mía, es de Dios. O 50 y 50. Yo lo dejé en sus manos. Sin miedo al éxito. ¿Se escucharon eso también, no? Por allí. A esa frase ponerle la firma de que todo termina en escándalo. Es un eslogan de decisiones apresuradas sin medir las consecuencias, ¿no? Sin miedo al éxito, como dicen por allí afuera. Bueno, constantemente nosotros estamos tomando decisiones. Decisiones buenas, malas, decisiones apresuradas o pensadas, decisiones bíblicas o decisiones que surgen de la cosmovisión mundana, puede ser también, siempre, ¿no? Decisiones de grandes envergaduras y decisiones pequeñas sin mucha incidencia, decisiones que afectarán a otros y decisiones que solo nos afectarán a nosotros, decisiones que tienen consecuencias inmediatas, decisiones que tienen consecuencias a largo plazo, decisiones con efectos de granadas y decisiones con efectos de bombas atómicas. En fin, todos tomamos decisiones.
¿no? Ahora, en esta historia que estamos nosotros estudiando, que comenzamos hace un tiempo y bueno, retomamos el domingo pasado, historia de crisis, amor y redención, historia de providencia y responsabilidad. Llegamos a un momento en el cual dos mujeres tienen que tomar una decisión, ¿verdad? Y muy riesgosa. De alguna manera, el futuro de estas mujeres dependía de los resultados de la decisión que acaban de tomar, ¿no? Bueno, una mujer toma una decisión, la otra más que nada se somete, aunque de alguna manera también está decidiendo, ¿no? Noemí es quien toma una decisión, idea un plan, y Ruth es quien se somete a ese plan, pero de alguna manera también está decidiendo, ¿no? Sabemos, ambas mujeres perdieron a sus esposos, la crisis emocional, económica y por qué no espiritual llegó a estas mujeres. Recuerdan que ella regresa a su pueblo, a su ciudad, diciendo: Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Bueno, alguna incidencia religiosa también había ahí, ¿no? En este contexto ellos están volviendo con una chispa de esperanza a Belén. La joven tomó la decisión de salir a trabajar, lanzándose a la suerte, como quien dice, ¿no? Pero ella, sin saberlo, bueno, la providencia de Dios la acompañaba en todos los pasos que estaba dando, cooperando para su bien, ¿no? No será diferente en esta oportunidad, hermanos. Hay un nuevo tema, pero básicamente estamos continuando con el mismo hilo del domingo pasado. Esta es la historia de Dios, primeramente. Luego la de dos mujeres, ¿sí?, que van a ser redimidas, y bueno, y un hombre piadoso que estará participando también como instrumento, ¿no? Así que vamos a ver hoy el plan humano, por así decirlo, las decisiones que toman estas mujeres y el propósito divino detrás de esto, ¿no? Noten primero la riesgosa decisión que toman las mujeres. Esto comprende los primeros 5 versículos. No lo leemos ahora, después vamos a ir leyendo el resto, ¿no? Ahora, hay algunas cosas, ¿verdad, hermanos, cuando leemos este capítulo, que nos resultan un poco extrañas a nosotros, dado el abismo que hay en el contexto cultural entre ellos y nosotros. Pero sencillamente, en estos primeros versículos, la suegra está diciendo a su nuera que es tiempo de casarse nuevamente. Eso es básicamente el plan aquí, ¿no? El tiempo ha pasado, la vida continúa, hay que seguir. Y el mejor candidato habido y por haber es el mismo hombre que le había dado trabajo, quien mostró misericordia, Booz, y quien casualmente era del clan familiar de Elimelech. Digo casualmente, pero ustedes saben que la providencia de Dios lo permitió así. Y ese hombre tiene la estabilidad económica para que las mujeres estén salvadas de por vida. Ahora, decirlo de esta manera suena poco ético, ¿no? E inmoral también. Como que son dos mujeres, unas vivas bárbaras, y están buscando a un hombre para que las ayude. Pero, hermanos, lo que estas mujeres están pensando entra todo dentro del marco legal. No están haciendo nada indebido. De hecho, cuando la historia termina y Ruth se casa con Booz, ustedes saben, todo el pueblo está contento por lo que le pasó a estas mujeres en su último estado y por lo del hombre también. Es decir, nadie está acusando a estas dos mujeres de ser unas vivas bárbaras y aprovecharse de un hombre mayor que tiene dinero, ¿no? Y nadie está acusando también a Booz de aprovecharse de una mujer joven en un estado de necesidad. Para nada. Todo el pueblo está contento por lo que Dios hizo. Por eso siempre al leer debemos tener en cuenta el contexto cultural, social, religioso también en el que se escribe, ¿no? Cosas mal vistas para nosotros, que no sean pecado, pueden no serlo en otro tiempo, ¿no? Si una mujer joven hoy está con un hombre mucho mayor, que puede ser su abuelo, ya uno inmediatamente piensa que hay algo raro ahí detrás, ¿no? Bueno, ese es el pensamiento moderno, a lo mejor en aquel tiempo no era tan visto de esa manera. Este es un ejemplo de Ruth, bueno, encarando, como quien dice, a este hombre, ¿no? Ahora, el plan de Noemí es bastante interesante, hermanos. Si lo han leído ya en sus casas, es digna de una novela turca, que hoy en día están muy de moda, ¿no? Antes eran las mexicanas. Su nuera Ruth tiene que producirse estéticamente como nunca antes, bañarse, dice lavarse aquí, no creo que antes no se bañara, seguramente lo hacía también, ponerse su mejor vestido,
acercarse al lugar de trabajo de Booz, pero sin darse a conocer hasta que el hombre hubiera terminado el trabajo, la cena y ya esté acostado. Bueno, es un poco extraño esto, ¿no? Y estoy interpretando. Sé que no hay un consenso entre los comentaristas, algunos entienden de otra manera esta porción, porque razonan, ¿de qué valdría tanta producción si el encuentro sería de noche donde casi no se ve nada? Además, no se trata de una conquista, hermanos. Ruth no tiene que enamorar a Booz, solo tiene que hacerle una petición. Es más, cuando Booz la ve, la escucha, mejor dicho, a la medianoche, pregunta quién es, ¿no? Por eso otros entienden que no hay nada de producción aquí, sino que simplemente el vestido del que se habla es para cubrirse del frío. Bueno, puede ser, pero es más difícil esto porque Noemí también habla de ungirse. Esto es perfumarse, según otras versiones, ¿no? De todas maneras, aunque la primera opción es más viable, Ruth se embellece. Como dije, no debemos pensar, hermanos, que esto es un acto de seducción de parte de Ruth hacia ese hombre mayor, ¿no? Ruth no se está regalando e incluso no hay nada romántico en esto. Era solamente un asunto de familia, de tradiciones y leyes de aquel tiempo, ¿sí? No lo vean como una novela de que la mujer está queriendo conquistar al hombre, porque no hay nada de eso. Ahora, primeramente, Noemí sabe que Booz estaría en la era aventando la parva de la cebada. Necesitamos un par de diccionarios para encontrar esas definiciones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, era simplemente el proceso de separar el grano de la paja. Eso es todo. Por lo general se hacía la tarde-noche aprovechando los vientos del Mediterráneo. Y el proceso era básicamente tirar todo hacia arriba con un rastrillo. El grano cae por su propio peso, se utiliza una zaranda también, y el viento se lleva lo que no sirve, la paja. Bueno, eso es lo que está haciendo este hombre aquí. Y el hecho de que Booz se quedara a dormir en ese lugar podría implicar que él buscaba prevenir cualquier intento del robo de sus productos, ¿no? ¿Sí? Noemí, como quien dice, se la sabe toda, ¿no? Ahora, noten la tensión del plan. Ruth tiene que aparecer en ese lugar, no ser vista por nadie y observar al candidato hasta que se acueste sin ser descubierta. La 007 de la época de los jueces, ¿no? La misión de Ruth. Pensaba en estos días y me reía. Si era alérgica y le agarraba un ataque de estornudo, ya el plan iba a estar todo arruinado, ¿no? Como le pasa a algunos. Otro de los detalles del plan que nos suena desconcertante, hermanos, es el hecho de que en el versículo 4, Ruth tenía que ir, descubrir los pies de Booz y acostarse allí. Con la mente moderna decimos qué horror lo de Ruth, ¿no? Levanta la sábana y si tiene olor a pata el hombre, ¿qué va a hacer ahí a los pies? Bueno, tiene un contexto, son otros tiempos, tenemos que explicar qué significa esto. Ahora, también con el pensamiento actual, uno va a decir, esto es totalmente inmoral. Que una mujer visite a la medianoche, en plena oscuridad, a un hombre que está durmiendo, ¿qué va a hacer la joven ahí? Dale, ¿no? Así pensarían muchos. Es obvio lo que está buscando, diríamos. Bueno, en la cultura hebrea antigua, acostarse a los pies de alguien era una manera de pedir protección o redención, como en este caso. Y también era una manera de mostrar sumisión. A veces los siervos, los esclavos, se acostaban a los pies de sus amos y era una manera de decirle, bueno, acá estoy, listo para responder a una orden tuya, ¿sí? Eso implicaba descubrir los pies y acostarse. Y todo eso encontramos acá y un poco más también. Claramente en el versículo 8 se revela qué es esto. Pero es como si Ruth dijera a Booz, como alguien dijo, te respeto, confío en ti y pongo mi destino en tus manos. Eso implicaba descubrir los pies y acostarse, ¿no? Es una petición la que está haciendo Ruth. Era un plan perfecto, hermanos, pero no dejaba de ser riesgosa, ¿no? Si no salía como lo había planeado Noemí, podría terminar todo de la peor manera. Nunca sabes cómo reaccionará un hombre
al ser despertado en plena noche, ¿verdad? Y ante tremendos sustos. Algunos gritan, otros tiran golpes. No sé cuál es tu caso. Los espirituales reprenden al diablo y los de sueño profundo ni se enteran, como yo, ¿no? También Ruth podría ser humillada, tratada como una mujer cualquiera, y el futuro de ambas mujeres verse muy complicado. Pero como estamos viendo, hermanos, acá no hay casualidades, ¿no? No hay azar, no hay coincidencia. La providencia de Dios conduce y el propósito divino es la consumación de este encuentro entre una mujer de tierras paganas y un hombre piadoso de Israel en matrimonio. Así que aunque las cosas no salieran bien, Dios de alguna manera iba a arreglárselas, por así decirlo, para que estos terminen el matrimonio, ¿no? La descendencia es importante de quién viene, bueno, quién nace de este matrimonio. Ahora creo también, hermanos, que aunque no deja de haber riesgos, Noemí como que estaba casi segura de que todo iba a terminar bien, porque conoce el proceder de este hombre. Ya había manifestado una virtud de su carácter durante todo el tiempo de la siega, ¿no? Así que de alguna manera como que tiene seguridad de que las cosas van a marchar bien. Así que ese es el plan de Ruth, veamos, de Noemí, perdón. En segundo lugar, noten cómo Ruth lleva a cabo el plan de su suegra, versículo 6. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Bueno, todo marchó de 10. Ruth hizo todo lo que su suegra le dijo, no fue descubierta, no le agarró un ataque de estornudos, vio al hombre aventar la parva de las cebadas hasta la tarde, comer, beber y acostarse. Y finalmente, ella también se acostó a los pies de Booz, ¿no? A la medianoche el hombre se despertó y notó que no estaba solo. Su estremecimiento es obvio, el susto del momento, pero también podría pensar de que ladrones venían a sacarle sus cosas, ¿no? Recuerden que es la época de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en esa época se hicieron cosas espantosas en Israel. Era la época en la cual los madianitas se juntaban como langostas y venían a Israel y saqueaban todo lo que ellos habían sembrado, ¿no? Así que, bueno, este hombre está de alguna manera atento. Pide identificación inmediatamente. Y para su sorpresa es una mujer, y casualmente, digo casualmente, pero ustedes saben, es Ruth la Moabita, de noche. Bueno, por lo visto es un hombre con dominio propio, ¿no? No hizo nada indebido. Hasta el momento el hombre se ha comportado de manera impecable en su trato con la Moabita. Ahora, la respuesta de Ruth, hermanos, también es loable, ¿no? Yo soy Ruth, tu sierva. Hay respeto de ambas partes y mucho respeto. Ahora, con respecto a la expresión, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano, eso también requiere una explicación, ¿no? ¿Qué es lo que le está diciendo esta muchacha al hombre? Para ser directo, Ruth le está pidiendo matrimonio a Booz, ¿sí? Era una forma simbólica y cultural de solicitar redención matrimonial. Ruth estaba pidiendo que Booz la cubriera con su manto. Esa es una imagen de protección y compromiso, ¿no? Recuerdan el Salmo 91 también, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Hay algo de eso también en esta expresión. Ahora la expresión, dice un comentarista, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, es literalmente extiende tus alas sobre tu sierva. En el contexto de cohabitación, la palabra hebrea para ala, kanaf, se refiere al borde o esquina del manto o capa, que era la prenda de vestir más grande que les cubría y que empleaban los hombres de la antigüedad para envolverse durante el día y cubrirse por la noche. Ezequiel, el profeta,
emplea este mismo término canaf para describir al Señor cuando tomó a Jerusalén por novia. Noten, yo lo leo, Ezequiel 16:8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Es la misma idea de las palabras de Ruth, ¿no? Y añade el comentarista, estas palabras son una expresión combinada del hebreo común para indicar la cohabitación matrimonial, con un recordatorio consciente de las palabras que dijo Booz al orar por ella el primer día en que se conocieron. ¿Recuerdan, no? El capítulo 2, versículo 12. Bendita eres, bueno, viniste acá a Israel y te pusiste bajo las alas del Señor. Bueno, como que Ruth le está recordando eso, ¿no? Ahora, ¿verdad, hermanos? Esperaríamos nosotros que el hombre propusiera matrimonio, ¿no? ¿No es así? Generalmente en nuestros días sí. Y en la cultura antigua también, siempre fue así. Fue el hombre quien tomaba la iniciativa. Aunque había matrimonios arreglados por los padres, era el hombre quien tomaba la iniciativa. Como por ejemplo el caso de Sansón, ¿recuerdan? Le gustó una mujer y bueno, los padres hicieron el arreglo. Siempre fue así. Pero a lo mejor, por la diferencia vasta de edad, Booz se sentía cohibido de solicitar matrimonio a esta joven. Pero, en verdad, hay otra razón más clara, hermanos, que surge del mismo texto. Booz sabía que legalmente había otro hombre antes que a él al que le correspondía esa mujer. Es decir, había otro pariente más cercano que él. Esto nos dice algo interesante, hermanos. Este hombre siempre está actuando de acuerdo a la ley de Dios. Él rige su vida. Bueno, ¿qué dicen las escrituras? ¿Cómo se procede acá? Y está teniendo cuidado de esas cosas. Ahora tenemos que aclarar o hablar también acerca del pariente redentor. Dije el domingo pasado que hablaríamos algo de eso. El Goel se le llama en su idioma original. Ruth le dice que él es pariente cercano. Algunos creen que, bueno, tanto Noemí como Ruth, es difícil esto, pero no sabían que había otro pariente cercano. O creen que sí lo había, pero preferían a Booz. Bueno, no es interesante descubrir eso. El asunto es que hay otro hombre antes que Booz. De alguna manera, hermanos, para que lo entendamos, el concepto de pariente cercano todavía está vigente en nuestros días. Cuando los padres mueren, ¿de quién es la heredad? De los hijos. ¿Por qué? Porque son los parientes más cercanos, ¿no? El mismo concepto todavía está hoy. Si alguien en la familia se enferma, bueno, la responsabilidad primera de quién es, de los parientes más cercanos. Si son el padre los hijos, si los hijos los padres, o los hermanos, etcétera, etcétera. El problema es cuando uno no tiene hijos. ¿De quién es la heredad? Si hay lío con los parientes cercanos, imagínense con los que son lejanos, ¿no? ¿Quién se queda con las cosas? Bueno, ese es el concepto de pariente cercano en aquel tiempo, muy parecido al de hoy también, ¿no? Ahora, déjenme mencionar algunas de las responsabilidades del pariente redentor de aquel tiempo, o pariente cercano si quieren también. Primero, redimir propiedades vendidas por necesidad. Cuando un israelita empobrecía y vendía su tierra, el pariente redentor podía comprarla para que no se perdiera del patrimonio familiar. Levítico 25:25. Segundo, redimir a un familiar vendido como esclavo. Si alguien se endeudaba tanto al punto que ya no podía pagar la deuda, él mismo se vendía como un esclavo. El pariente cercano, el pariente redentor, podía volver a rescatarlo pagando, ¿no? Levítico 25, 47 al 49. Tercero, vengar la sangre de un familiar asesinado. El Goel también podía actuar como vengador de la sangre en casos de homicidios. Mataste a mi padre, yo soy el pariente cercano y voy a aplicar la ley de ojo por ojo. También te voy a matar a vos, ¿sí? Números 35, 19. Y cuarto, casarse con la viuda sin hijos. Esa es la ley del levirato. Si un hombre moría sin dejar descendencia, como el esposo de Ruth,
Su hermano o pariente cercano debía casarse con la viuda para preservar el nombre del difunto. Deuteronomio 25, 5 y 6. Este último caso es el que involucra a vos y a Ruth, obviamente, ¿no? Ruth está apelando a esa ley. De una manera piadosa y respetuosa, esta joven le está diciendo, deberías casarte conmigo y ayudarme a mí y a mi suegra a salir de esta situación. Sos el Goel, el pariente redentor, ¿sí? Ahora, había 1000 maneras de responder a esta petición de esta mujer, ¿no? Podría haberle dicho de todo, y más a una medianoche cuando uno no tiene las ideas muy claras, ¿no? Recién te estás despertando. Pero la respuesta de vos es tremenda, hermanos. Noten los versículos 10 hasta el 13. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate, mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. ¿Notamos otra vez la diferencia de edad entre ambos? En 2 ocasiones le dice, hija mía. Y también que Ruth podría haber buscado a otro joven como ella. Sin embargo, esto no fue un obstáculo, hermanos. Vos acepta la propuesta de Ruth. Haré contigo lo que tú digas. En otras palabras, bien, vamos a casarnos. Voy a redimir las tierras de tu suegra Noemí. Pero hay un problema. Hay un pariente más cercano que yo. Probablemente ese pariente cercano era hermano de Elimelech. Entonces vos puedes ser algún primo o sobrino, bueno, no lo sabemos. Pero acá lo que quiero destacar, hermanos, es que se ve mucho la integridad de este hombre vos, ¿no? Y nosotros podemos tomar algunos principios para aplicar a nuestras vidas, a nosotros, ¿no? Vos demostró su integridad al comprometerse a cumplir los requisitos de la ley de redención. Me encanta esto, hermanos, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el cual se toma esta decisión. Ya lo dije, esta es la época de los jueces. Es época en la que cada uno hace lo que bien le parece. No hay rey en Israel, pero este hombre no vivía con esa norma. Él vivía con la norma y los principios que Dios había establecido en su palabra. Impresionante. Era alguien, como quien dice, que nadaba contra la corriente. En otras palabras, le dijo a Ruth, estoy dispuesto a casarme con vos y redimir, pero vamos a hacer las cosas bien como corresponden. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y la ley dice que hay alguien antes que yo. Impresionante la integridad de este hombre. Y este es un buen principio, hermanos, para conocer la integridad de un hombre o una mujer, ¿no? A lo mejor hay mujeres acá que están pensando en casarse, supongo que sí. Deberías preguntarte, o deberías considerar, mejor dicho, ¿ese hombre se sujeta a los mandamientos y a los principios establecidos en la palabra de Dios? ¿O no? ¿O tiene una idea del matrimonio que no es bíblica? Vamos a juntarnos. ¿Qué necesidad de casarse hay? Ojo, ¿te guía a la rectitud o cree que no es tan necesario? ¿Te respeta? Son pequeñas luces que se van encendiendo, ¿no? ¿Verdad? Como diciéndote, ese no es el camino. No te dejes llevar por las emociones ni por tus necesidades. Es una decisión inmensa casarse con alguien. Deberías tener en cuenta las palabras de Pablo, con tal de que sea en el Señor. ¿Sí? 1 Corintios 7. Y que sea en el Señor implica que ese hombre se rige por los mandamientos del Señor. Alguien dijo, como para tener en cuenta, ¿no? Maravillosamente, vos no estaba dispuesto a tomar atajos. Haría la voluntad de Dios a la manera de Dios. Sabía que si realmente era del Señor, entonces podría hacerse ordenadamente y de manera apropiada.
¿por qué ir por senderos oscuros, no? Y se puede hacer las cosas bien. Y si querés la bendición del Señor, tiene que ser todo en la luz y no en la oscuridad. Ahora, los creyentes queremos hacer la voluntad del Señor. Y este es un buen principio para descubrirla y perseguirla. Lo que comienza mal, sin tener en cuenta lo que piensa Dios, en líneas generales, termina mal también. ¿Hay excepciones? Sí, la hay. En el medio puede haber arrepentimiento, hay gracia, misericordia, por supuesto, pero no se hacen normas de las excepciones. Booz no podía pretender la bendición del Señor si hacía las cosas oscuramente, mentía y engañaba. Él no era el pariente más cercano. Había otro, ¿no? Él podía haber tomado a esta mujer si quería por esposa. ¿Quién le va a decir algo? Pero dijo, no. Ahora, lo de Ruth también es un ejemplo de integridad, hermanos. A lo mejor hay hombres aquí pensando en casarse con una mujer, obvio. Bueno, esa candidata tiene una actitud humilde de sujetarse y de dejar que sea quien lidere y tome las decisiones, o hace las cosas precipitadamente y es prepotente y su mente ha sido moldeada por el feminismo. Bueno, cuidado también, ¿no? Y hay más. Ruth no hizo nada, ¿notaron en todo el relato? No hizo nada fuera de lugar. No fue indecorosa en nada, a pesar de ser una mujer joven con necesidades, ¿no? Nunca le faltó el respeto a Booz. Nunca quiso sacar ventaja de su juventud y de la vejez de Booz. Para nada. De hecho, Booz dijo, toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Es decir, el testimonio de esta mujer, intachable delante del pueblo, ¿no? Un pueblo pequeño, bueno, se conocen entre todos. Por eso, jóvenes y no tan jóvenes, la belleza de carácter vale mucho más que un bello cuerpo o una linda cara, ¿no? Seguro. Ya que estamos en el tema, me voy por las ramas un poquito más. Podemos extraer algunos principios matrimoniales, como alguien dijo. En la relación matrimonial, muchos esposos desearían tener una esposa que se sometiera a ellos de la manera en que se habla de Ruth aquí. Y si se acuesta a los pies como muestra de sumisión, mucho mejor aún, ¿no? Pero la pregunta es esta. ¿Proporcionan el tipo de liderazgo piadoso, el cuidado y el interés que mostró Booz hacia Ruth y otros? En eso hay que pensar antes que desear, ¿no? Segundo, en relación matrimonial. Muchas esposas desean tener un esposo que las ame, las cuide y las trate como lo hizo Booz con Ruth. Pero, ¿muestran ustedes el mismo tipo de humilde sumisión y respeto que Ruth le mostró a Booz? Recuerda, antes de demandar de la otra parte, tienes que dar la tuya, ¿no? Esto es lo que una vez estudiamos en la reunión de matrimonios. Amor y respeto, ¿no? Si hay amor de parte del hombre y si hay respeto de parte de la mujer, lo que estamos viendo acá, bueno, el matrimonio marchará firme, ¿sí? Bueno, Ruth llevó a cabo el plan de Noemí. Providencialmente todo estaba marchando muy bien, ¿no? En tercer lugar, Ruth regresa a su casa, verso 14. Después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se la puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó a ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Bueno, con respecto a lo del versículo 14, no se sepa que vino mujer a la era, no es que Booz estaba tratando de ocultar algo, ¿no? Algo malo que hicieron, para nada. No hay falta de integridad acá. No hubo nada inmoral en ese encuentro. Es más, están tratando de ser decorosos en todo, hermano. Para la mente moderna esto es inconcebible. Pero el hombre está cuidando su reputación y la de la mujer. Cualquier acto inmoral
correría por todo el pueblo, ¿verdad? Y se enteraría aquel pariente más cercano. Y eso sería un impedimento para que Booz pudiera redimir. Así que están siendo muy cautelosos en todo. Y me encanta esto, hermanos. Pablo dijo a los corintios, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. 2 Corintios 8. Eso es lo que está buscando Booz. Así que antes de que llegara algún trabajador a la era y los vean juntos, despachó a la joven Ruth con provisiones. 6 medidas de cebada, que no sabemos en este caso cuánto es, pero él lo hace también pensando en su suegra, ¿no? En la suegra de Ruth, para que no vayas con las manos vacías. Impresionante lo de este hombre. Eso es integridad, hermanos. Hacer lo correcto cuando nadie te está viendo. Porque es fácil esforzarse por hacer las cosas bien delante de otros, delante de tus padres, delante de los hermanos. Pero cuando estás solo, se ve la pureza de tal integridad, ¿no? Y miren este hombre mayor con esta joven menor, impecable. Bueno, Ruth volvió a la ciudad, se encontró nuevamente con su suegra Noemí, como era de esperarse, charla de mujeres, le contó todo lo que sucedió en el día. No hay más nada que hacer por el momento. Solo queda la parte más difícil de la misión, esperar. ¿Cómo nos pasa a nosotros? Esperar que se revele la voluntad del Señor es lo más difícil. No le habrán quedado uñas a estas mujeres, pero es lo que tenían que hacer. También sabían que Booz en ese mismo día resolvería el asunto. O redime o no redime. Bueno, pensaremos en eso el próximo domingo, Dios mediante, ¿no? Ahora hay dos cosas en las cuales nosotros podemos pensar aquí, tratando de aplicar esta porción a nosotros, ¿no? Pensaba en esto y creo que hay dos cosas que resaltan. Primero, hacer las cosas a la manera de Dios trae bendición, ¿no? Ustedes saben, en la ley de Dios, Deuteronomio 6, 7 y 8, se habla de bendiciones para aquellos que guardan los mandamientos y las palabras del Señor y consecuencias desastrosas para aquellas personas que deciden no hacerlo. El mismo principio está en el Nuevo Testamento también. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6. Y en este relato hay personas que deciden encomendar su futuro, sus planes en las manos de Dios. Es decir, regirse según los mandamientos y principios de las Escrituras. Y esas son personas que reciben la bendición del Señor, ¿no? Hacerlo de esa manera es importante, hermano. El final de esta historia, ustedes saben, es hermoso, ¿no? Y como hemos estado diciendo, la providencia de Dios, sus propósitos, no anulan la responsabilidad humana. Tanto Booz como Ruth y Noemí tuvieron en cuenta, aunque no se mencione, los principios de la ley de Dios y mantuvieron una conducta digna delante de los hombres. ¿Alguien puede acusar a estos tres personajes de haber hecho algo inmoral? Nada. Yo sé que hay excepciones, hermanos, lo dije, ¿no? Sé que el Señor es misericordioso también, pero en líneas generales, matrimonios que arrancan mal, que no tienen en cuenta lo que Dios dice, las cosas no marcharán bien. Es así. Cuando hay mentiras, cosas que se hacen en la oscuridad, no hay respeto por el otro, así también les irá. Lo mejor, hermanos, es hacer todo como para el Señor. Y sabes que vas a contar con su bendición, ¿no? Como he dicho, acá hay gente que seguro que en algún momento se va a casar. Tengan en cuenta estos principios, estas cosas, cómo proceder. Hagan lo correcto delante de Dios y delante de los hombres también. No falten al respeto a sus padres, a la iglesia, ni a nadie. Y si el candidato o candidata no quiere saber nada con lo que Dios dice, lo mejor que puedes hacer es alejarte, ¿no? Alejarte. Bueno, me refiero a relaciones específicamente en las cuales no hay hijos de por medio, ¿no? Sino que están como noviando o aún no comenzaron, ¿no? Y si ya están casados o juntados, aplica el mismo principio.
Hay que hacer las cosas en tus posibilidades a la manera de Dios. Esa es la clave de las tantas claves que hay de un matrimonio exitoso. Tener en cuenta lo que Dios dice y aplicarlo. ¿Te irá bien? De este matrimonio, Booz y Ruth, saldría el bisnieto rey, el rey David. Pero estos también entran en la genealogía del Mesías. Qué impresionante, ¿no? Adivinen quién fue la madre de Booz. Rahab, la ramera, que de alguna manera también se sometió al Dios de Israel y fue parte del pueblo. Impresionante. ¿Quién lo hubiera pensado? Más allá de la providencia, ambos hicieron las cosas correctamente. Dios bendijo eso. Dios lo bendijo. Segundo, sobresale también, he mencionado varias veces esta palabra aquí, la integridad, ¿no? Tanto de Booz como de parte de Ruth. Estos acontecimientos suceden en una época muy oscura de Israel. Hay porciones en el libro de los jueces que no se recomienda leer en un culto público. Violaciones en masa. A una mujer la partieron en 12 pedazos. Tremenda esa época. Un horror. Pero en esa época había gente que aún retenía su integridad. Acá tenemos ejemplo de eso. Y eso es algo impactante. Porque uno siempre tiende a echarle la culpa de sus fracasos y de sus pecados a su entorno. No, la junta, no es así. Miren a este hombre en la época que le tocó vivir y él está siendo íntegro. El mundo, hermanos, siempre ha estado viniendo a pique y en esa condición hasta el día de hoy. Pero siempre hay personas que nadan contra viento y marea firmes en sus principios. Hermanos, como dando ejemplos, ¿no? No importa que todo el mundo quiera convivir sin estar casados y eso sea algo normal en la sociedad. Vos regí tu vida con las normas de Dios y no las del mundo. No importa que todos sean deshonestos en sus negocios, que todos sean inmorales, que hasta sea legal lo pecaminoso. Los creyentes tienen una norma divina que no cambia. Siempre es la misma. Hay que ser íntegros y puros también. Y esto aplica a todas las áreas de la vida, hermanos. A todas. No importa que las jóvenes del mundo se vistan de una manera muy indecorosa e inmoral, todas apretadas, mostrando parte de su cuerpo. Vos, si amás al Señor, no debés conformarte a este siglo. Tu vida tiene que regirse según los estándares de Dios. En esas cosas, aunque parezcan insignificantes, el creyente también tiene que marcar la diferencia. ¿Sí? Principio que observamos acá. A lo mejor no pego el grito, ¿no? Como pastor, porque trato siempre de que el cambio surja desde adentro hacia afuera y no imponer una norma de vestimenta que al final termina siendo legalismo y haga más daño que bien. Las mujeres deben entender qué es el pudor, el decoro, la modestia. Pero a veces me dan ganas de romper los esquemas también. Pararme en la puerta con un escáner bíblico y si suena, no pasás. Hay que tener cuidado también. Piensen en esta joven Ruth, una mujer virtuosa, no quería llamar la atención en nada, sino conducirse con integridad. Y todo el pueblo conocía, hermanos, que era mujer virtuosa. Wow, digo, ¿cómo impactás a todo un pueblo? Bueno, con una conducta recta que glorifica al Señor, eso es suficiente, ¿no? Y todos deben conocernos por lo mismo, más en una ciudad tan pequeña como esta, ¿no? Eso es una de las cosas que me impacta de esta ciudad. De alguna manera, como que todos saben todo. En la forma de hablar, en la forma de pensar, en la forma de vestir, integridad debemos tener, hermanos. ¿No creen que es algo que resalta esta porción? Este hombre fue íntegro, esta joven también fue íntegra. ¿Sí? ¿Qué dice Dios con respecto a esto? ¿Vamos a hacer mal si lo hacemos de esta manera? Bueno, así debemos regirnos, hermanos. Por eso, como leía, Pablo dijo, hagan todas las cosas como para el Señor, no para los hombres. ¿Sí? Pensemos siempre en esto, valga la redundancia, ¿qué piensa el Señor con respecto a esto? ¿Le agrada, no le agrada? ¿Es íntegro o no lo es? Oremos. Gracias, oh Dios,
este gran pequeño libro que tú has inspirado y preservado para nosotros. Gracias por lo que observamos y pensamos. Aún no hemos terminado la historia, pero lo que leemos es muy instructivo para nosotros. Aunque no se hable enteramente de ti, conocemos cosas de ti también, tu providencia, las cosas que tú bendices, y por ese sendero queremos andar, oh Dios, hacer las cosas como para ti, hacerlo todo a la luz, no conducirnos en oscuridad. Ayúdanos, oh Dios, a ser íntegros como vos, como Ruth, a regirnos con los principios de la Escritura y de esa manera glorificarte a ti, bueno, ser luz también a este mundo, hacer bien a tu iglesia, a tu obra. Encomendamos nuestras vidas, Señor, en tus manos. Ayuda a cada hermano también, aquí en cada situación que se encuentre. En el nombre de Jesús. Amén.